terminar con diapositivas lo que es el sistema económico simple desde la óptica macroeconómica. Vamos a terminar a un pequeño repasito inicial en la clase, después vamos a llegar a la demanda agregada, luego de definir lo que es la demanda, el consumo, la inversión y el ahorro. Vamos a llegar al equilibrio, vamos a ver qué pasa en el sistema con el equilibrio macroeconómico, las distintas formas de ver el equilibrio que hay en macroeconomía, del sistema simple. Y bueno, vamos a tratar, siguiendo el libro de Samuelson, de ir desarrollando el ejemplo y avanzando en lo que es el esquema analítico, el esquema gráfico y por último la ejemplificación, insisto, siguiendo a Samuelson. Así que si no hay preguntas, o alguien quiere formular alguna pregunta, lo hacemos ahora y si no, ya pasamos a la clase. Por favor, quien tenga una pregunta, levanta la mano o se habilita el micrófono. Sí les pido que mantengan como están hasta ahora, los micrófonos cerrados a los efectos de poder mejorar, digamos, la calidad de la clase y del audio, para los que la quieran escuchar después. Si hay preguntas, entonces, sí, habilítese el micrófono más quien está levantando la mano, lo escucho. Hola, profe, ¿me Hola. escucha? Sí, lo escucho. No, había una compañera, perdón. Habló primero. No, preguntamos, después pregunto yo, perdón. Bueno, gracias. No, profe, mi pregunta es acerca de los TPs. No sé si la puedo realizar ahora o al final de la clase. Sí, el tema TPS lo hemos delegado, es prácticamente materia para los ayudantes. Vi que estaban Camila, no, Pedro me parece que no, pero si quiere la consulta la hace, pero preferiría que la contesten ellos. ¿Eh? Dale, Camila, sí, entonces que la haga y vemos qué contestamos ahí. Mi consulta era acerca de las notas del TP2 o el 3, si se sabe más o menos cuándo van a ser entregadas las notas. Ah, bueno, gracias. Bien. Loana me parece, Chaspar, Loana estaba por preguntar algo. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar sobre el video número 10, que no lo subieron, si en algún momento lo iban a subir. ¿De qué fecha es? Creo que el jueves 30, no estoy segura. Pues 30 de abril. ¿Y se acuerda cuál fue el tema, no? No, porque yo no pude asistir por eso. Bueno, lo buscamos a ver si está por ahí. Si Me parece que Camila había dicho que tuvieron un inconveniente con subirlo, pero no me acuerdo bien. En el grupo habían puesto. sí, la verdad que estamos ahora mismo, esta clase, estamos tratando de grabarla por donde se pueda, se agotan, son pesadas en términos de lo que significan como memoria, entonces se nos van agotando todos los archivos. Así que yo la voy a buscar y eventualmente si la encuentro la cargo en algún lugar, digamos, después les avisamos. Jueves 30 de abril. Sí, bueno, muchas gracias. No, por nada. Si no hay más preguntas, entonces vamos a macro, a terminar, a ver si hoy podemos terminar la clase de macro. Bueno, vamos a compartir entonces, como siempre. Por favor, hay alguien que tiene abierto el micrófono, gracias. Disculpame. ¿Sí? No, que disculpame por el micrófono. Ah, no hay problema.
Bueno, nosotros habíamos comenzado a definir el sistema económico simple eh, en un pequeño resumen que voy a hacer para avanzar sobre los contenidos, diciendo que era un sistema el más simple que nosotros podíamos analizar, lo venimos viendo prácticamente desde la primera clase. Nosotros sabemos que hay familias y empresas y teníamos el doble circuito, recuerdan el circuito real y el circuito monetario, que corrían en sentido inverso, y bueno, los intercambios que había entre familias y empresas, analizamos las familias como unidades de consumo y las empresas como unidades de producción. Esa visión del circuito económico eh, se aplica para cualquier análisis y tanto sirve para la microeconomía, de hecho de ahí empezamos a derivar mercados y oferta y demanda y todas las cosas de la microeconomía, y también vimos que se aplica para la macroeconomía. En la clase anterior vimos eh, los conceptos que analiza, que estudia la macroeconomía son distintos a la microeconomía. Nos encontramos con cuestiones que tienen que ver con el producto, con el consumo, con la inversión, el ahorro, y siempre visualizados desde los agregados económicos. Entonces esa situación nos trasladaba a ver que en el sistema económico teníamos dos momentos en donde podíamos medir relativamente o concretamente lo mismo, que era el producto desde el punto de vista de la cantidad de bienes que se generan, finales que se generan en la economía en el término de un año, y también el ingreso desde la óptica de la retribución a los factores productivos que pagaba el sistema también en el transcurso, en términos de un año. Nosotros en nuestro intento de exponer lo que se llama un modelo económico, para muchos va a ser la primera vez que lo vean, en particular en la clase, en mi clase yo elijo ir de lo más sencillo a lo más complejo, por lo tanto, no es casual y soy consciente de que es una enorme simplificación esto, pero la pretensión es que ustedes se familiaricen con las distintas formas de abarcar esta cuestión para luego ir incorporando elementos dentro del mismo sistema hasta hacer el más complejo que vamos a ver en la cátedra introductoria, que es el modelo de las tres brechas o el sistema económico abierto y con sector público. Nuestro sistema económico simple entonces no tiene relaciones con otros sectores, ahí en el segundo punto lo expresamos. Esto quiere decir, al no tener relaciones con otros sectores, que no vamos a tener balanza de pagos en nuestro sistema. No hay sector externo, es decir, no tenemos divisas que ingresan a nuestra economía ni divisas que salen de nuestra economía. Después las vamos a incorporar, pero ahora no nos interesa por el momento. Tampoco sabemos que tampoco tenemos gobierno, es decir, es como que el gobierno o no existe o tiene una dimensión económica insignificante. Es decir, que podemos tranquilamente considerar que nuestro sistema de análisis es un sistema en el cual el gobierno no interviene prácticamente en las cuestiones económicas. Es como si consume eh, una familia más y si produce una empresa más, pero no lo identificamos dentro de ese esquema. Es decir, es un gobierno, desde el punto de vista económico, insignificante en nuestro análisis por ahora, luego sí lo vamos a incorporar. Eso se llama economía del sector público, digamos, y después va a venir. Y por último, no hay sistema financiero. No quiere decir que nuestro sistema sea un sistema de trueque, sino que el dinero, por el momento, suponemos que es el suficiente para las transacciones que necesita nuestro sistema. Es decir, no, el dinero no es un bien que por sí mismo genera, digamos, turbulencias o genera cambios en las condiciones de nuestro sistema económico. Con, con esas tres advertencias desde ya severas que luego vamos a ir levantando, vamos entonces a continuar lo que dejamos en la clase anterior, que es nuestra conceptualización de sistema económico o sistema macroeconómico, sistema simple. Bien, nosotros habíamos definido algunas variables, algunas funciones, algunas cuestiones que yo rescato aquí. Es una identidad que teníamos que el producto
el ingreso y el valor agregado eran iguales, ahí la he significado con el punto 1, es nuestra identidad de base. Luego decíamos que desde el punto de vista de las empresas, el producto era igual al consumo, las empresas o consumen o invierten, la demanda para consumo y la demanda para inversión, es el punto 2. Luego decíamos, desde el punto de vista del ingreso, recordamos que el ingreso es la retribución de los factores productivos, o sea, detrás del ingreso tenemos las rentas, los intereses, los beneficios, ¿eh? Y el destino de ese ingreso, la aplicación de ese ingreso más que el destino, desde el punto de vista de las familias, era consumir o ahorrar, es decir, todo lo que no se consumía se ahorraba. Y habíamos postulado, creo que en la última clase, habíamos llegado a postular que teníamos dos focalizaciones, dos visiones de la posibilidad de ver el equilibrio, que era en términos de oferta y demanda agregada, donde la oferta, ahí hay un paso simplificado, es el producto, y la demanda agregada es el consumo más inversión. Si reemplazamos producto por ingreso, todos vamos a ver por qué lo hacemos, nos queda la primera expresión de oferta y demanda agregada como ingreso es igual a consumo más inversión. Y una segunda forma de ver el equilibrio, que es en términos del esquema ahorro-inversión. Ahí lo que hice es, ingreso sabemos que es consumo más ahorro, de 3, de la ecuación 3, y consumo más inversión sabemos que es la demanda agregada, por lo tanto, ahí lo que hacemos es simplemente tachar consumo para deducir esto, tachamos consumo, tachamos ahí consumo y tachamos ahí consumo y nos queda la segunda identidad. La primera, en términos de oferta y demanda agregada, está marcada, la segunda es ahorro igual a inversión. Estas son las dos formas que vamos a buscar para poder encontrar el equilibrio en el sistema económico simple. Bien, vamos a avanzar una más. Vamos a empezar a definir nuestras variables. Recuerdan que habían dicho, vamos a volver un poquito aquí, nosotros decimos que nuestras variables, o lo que necesitamos identificar aquí, lo que nos determinaría el sistema, si ustedes quieren, es el consumo, la inversión, ¿sí? Y el ahorro, por último, son los elementos que necesitamos para, ya la inversión aquí la tenemos, el ahorro, ahí, son los tres elementos que necesitamos definir para poder encontrar nuestro equilibrio, ¿verdad? Bien, entonces, dicho esto, vamos a la búsqueda de nuestros elementos. La primera que tomo, que no fue la primera de la clase, me parece, pero que no importa, es la problemática de la inversión. Nosotros tenemos dos formas de abarcar o de conceptualizar la inversión, o la demanda para inversión. Sabemos que la inversión es la incorporación de bienes nuevos que sirven para producir otros bienes. Tenemos dentro de lo que es la inversión, desde la maquinaria y equipo nueva que se incorpora a la economía hasta la infraestructura, rutas, caminos. Y la teoría económica tiene una muy linda discusión sobre la cuestión de la inversión y su financiamiento, que por el momento no la vamos a abarcar, la vamos a ver más adelante, cuando tengamos los elementos más finos o más fijos, más firmes, pero que es muy interesante desde el punto de vista del esquema ahorro-inversión, o sea, desde el punto de vista liberal, el ahorro financia la inversión, y desde el punto de vista keynesiano, lo que fundamenta la inversión es el ingreso. Nosotros aquí, yo he planteado aquí, un esquema simple, en los dos gráficos tenemos las alternativas para elegir. En el de la izquierda, aquí la inversión, vamos a decir que no está en función del ingreso, y en el de la derecha sí, la inversión está en función del ingreso. Nosotros decimos, para simplificar en nuestro sistema económico simple, que vamos a descartar el esquema inversión en función del ingreso, se llama inversión inducida, por una cuestión nada más que de simplificar el análisis. Es decir, no es que esto no exista, es más, lo más probable es que sea de esta manera, pero en la etapa en que nos encontramos analizando el sistema, vamos a considerar
el esquema de la izquierda, que es el que redondeo, y vamos a decir entonces que nuestra inversión, la inversión que vamos a incluir en nuestro modelo, no va a depender del ingreso, es decir, va a ser autónoma. Se llama inversión autónoma. Bien, dicho esto, vamos a pasar a definir otra de las variables. Ya vimos nuestra función consumo, y podemos decir, recuerdan cuando en la clase anterior, yo voy a hacer un breve repaso, vamos a visualizar el ingreso, sí vamos a tener una función consumo que está en función del ingreso, en particular del ingreso disponible, y tenían ustedes para estudiar o para leer las distintas formas de expresión desde el Producto Bruto Interno a precio de mercado hasta llegar al ingreso disponible. Cuando visualizamos esto de manera más profunda, más adelante vamos a trabajar con el ingreso disponible, pero en este momento el ingreso y el ingreso disponible no es necesario discernir entre ingreso e ingreso disponible, sobre todo porque no hay impuestos. Así que vamos a tener una función consumo que va a estar en función del ingreso. Por lo tanto, tenemos en el eje X, que está marcado con rojo, el ingreso disponible, y los gastos de consumo en el eje Y. Y entonces pasa a ser nuestra variable independiente el ingreso y nuestra variable dependiente el consumo. Ahí tenemos en celeste, vamos a borrar un poquito, en celeste tenemos una recta dependiente positiva, ¿verdad? Que nos marca la función consumo. ¿Por qué pendiente positiva? Bueno, porque se supone que la pendiente la podemos entender como el porcentaje del ingreso que se destina al consumo. Entonces, esta recta o este tipo de función nos marca que a medida que aumenta el ingreso, aumenta el consumo, el gasto en consumo. A medida que disminuye el ingreso, disminuye el gasto en consumo, y por ende entonces, al ser linealmente directo, estamos en presencia de una recta con pendiente positiva. También habíamos utilizado ahí, y ustedes la pueden ver marcado aquí con la recta de 45 grados, una recta a 45 grados que llamamos bisectriz, que tiene la particularidad que geométricamente nos proyecta, en la medida que tengamos escalas similares en ambos ejes, los puntos que están sobre la bisectriz proyectan hacia ambos ejes los mismos valores. Y entonces encontrábamos un punto en nuestra, está marcado con el punto B, en nuestra recta de consumo, encontrábamos un punto en el cual la función consumo cortaba la bisectriz, y eso marcaba claramente que proyectábamos sobre ambos ejes el mismo valor, que en este caso es 25.000, ¿verdad? El valor que encontramos acá es 25.000. Disculpen que escribí arriba, el valor sobre X es el mismo, está entre 24 y 26, no lo marco porque si no se va a hacer una ensalada en el gráfico, pero la significación económica que tiene ese punto, que es el punto en donde nuestra función consumo corta la bisectriz, es en que el ingreso es igual al consumo. Es decir, todo mi ingreso, los 25.000, lo destino a gasto en consumo, 25.000. ¿Qué particularidad tiene? No hay ahorro. Habíamos dicho, recuerdan, lo voy a escribir aquí, que ingreso es consumo más ahorro. Si todo mi ingreso se lo lleva el consumo, en ese punto no existe el ahorro. El ahorro es cero. Por lo tanto, es un punto sensible en nuestro gráfico que merece análisis. Como vemos hacia la derecha, y recuerden el punto 25.000, hacia la derecha yo he marcado el punto 28.000 de ingreso, y vemos que si subimos de 28.000, subimos, vamos subiendo por el valor 28.000 de ingreso, y nos encontramos con que el consumo, la recta de consumo, la encontramos antes que a la bisectriz. Eso nos marca entonces que la diferencia entre la función consumo que encontramos y la bisectriz es el ahorro. Ahí si lo ven, está marcado. Ese nivel es el nivel de ahorro en el ingreso de 28.000. Quiere decir que a partir de 25.000 el sistema comienza a ahorrar,
no confundir el sistema con la persona. Aquí tratemos de no hablamos de personas, hablamos de agregados. Entonces, a partir de un nivel de ingreso disponible promedio de 25.000, hacia la derecha, el sistema comienza a ahorrar, y hacia la izquierda, alguno ha tenido algún problema, si vamos, por ejemplo, a 22.000, el valor 22.000, y subimos, nos vamos a encontrar primero la bisectriz, como se ve ahí, que la función consumo. Quiere decir que nuestro ingreso no nos alcanza para financiar nuestro consumo. Es decir, podemos hablar de desahorro. No está marcado en el gráfico, pero es lo que ocurre. El punto central, el punto llamativo de nuestro cruce con la función ahorro y la bisectriz, nos marca claramente dos segmentos en nuestros niveles de ingreso. Niveles de ingreso superiores a ese punto generan un ahorro, niveles de ingreso inferiores a ese punto generan un desahorro. Por ahora, el punto 28.000 está marcado en E', es el punto que es sensible y elegimos, y recuérdenlo. Esto que esta clase que estamos dando hoy, he seguido particularmente a Samuelson, porque va planteando una ejercitación, una ejemplificación más concretamente, que yo voy a rescatar para que ustedes puedan ir siguiendo las distintas formas en las que vamos a visualizar la macroeconomía del sistema económico simple. Bien, vamos a avanzar una diapositiva más y vamos a la función de ahorro, ¿verdad? Nuestra función de ahorro, ahí los títulos no quiero tocarlos porque a veces me voy, entonces arriba dice función ahorro. Vamos a encontrar de la misma manera una función ahorro que tiene pendiente positiva. ¿Esto qué me quiere decir? Lo mismo que en el ingreso. Si perdón, lo mismo que en el consumo. Si el ingreso aumenta, el ahorro aumenta. Si el ingreso disminuye, el ahorro disminuye. Bien, ahí hay una serie de puntos A, B, C, D, E, F, G que están marcados sobre la función ahorro. Y noten que tenemos el valor 0 y hay valores negativos en el ahorro y hay, por supuesto, valores positivos en el ahorro. Es decir, que el ahorro puede adoptar valores negativos. De hecho, eso es lo que definimos como desahorro. Tenemos en el eje X el ingreso disponible y en el eje Y los niveles de ahorro. Vemos que el punto B de 25.000, que recuerdan del gráfico anterior, nos marcaba la equivalencia entre ingreso y consumo y ahorro cero, se respeta en nuestra gráfica, y para $25.000 de ingreso disponible, nosotros tenemos ahorro cero. Como también vemos ahí que hacia la derecha de 25.000 la función ahorro comienza a tomar valores positivos, y hacia la izquierda de 25.000 la función ahorro va por debajo de cero. También he marcado yo el punto 28.000, recuerdan que es donde había un nivel de ahorro, y nosotros podemos decir que, de acuerdo a esta función, cuando a $25.000 se corresponde 0 de ahorro, a 28.000 de ingreso le corresponden $600 de ahorro. Quiere decir que en $3.000 de incremento del ingreso, el ahorro aumentó $600. Recordemos estos valores, que después los vamos a usar para visualizar algunas deducciones que tenemos que lograr o aprender a lograr para cómo identificar los valores sensibles en nuestro esquema. Bien, vamos a avanzar entonces en algunas deducciones, sobre todo en lo que se llaman las propensiones. Nosotros habíamos definido en la clase anterior que existía una propensión marginal a consumir, que definíamos como C chiquita, y una propensión marginal a ahorrar, que definíamos como A minúscula, C minúscula y A minúscula, y que no eran otra cosa que la pendiente de en el caso de la propensión marginal a consumir, es la pendiente de nuestra función consumo,
y en el caso de nuestra propensión marginal a ahorrar, es la pendiente de nuestra función ahorro. Pero que además, por ser la pendiente entonces, por ejemplo, para el caso de la propensión marginal a consumir, nosotros podemos decir que la podemos calcular como el incremento en el consumo cuando incrementamos el ingreso, o el incremento en el consumo por cada peso que aumentamos el ingreso. ¿Mm? De nuestra función consumo, nosotros podemos decir, la primera conclusión que podemos obtener, recuerdan en la diapositiva anterior, vamos a verla de nuevo, en un ingreso de 28.000 había 600 pesos de ahorro, ¿verdad? Eso es lo que vimos ahí. Bien, si en un ingreso de 28.000 hay 600 de ahorro, quiere decir que el consumo restante es 27.400. Digo, marcando en nuestra función consumo, para un ingreso de 28.000, cuando en el punto E nuestro ingreso de 28.000 se encuentra con la función, va a proyectar sobre el eje de consumo 27.400 dólares. Sería en este caso, yo puedo decir pesos, dólares, no viene al caso. Ahora, la pendiente de nuestra función consumo, para obtener lo que es la propensión marginal a consumir, que es lo que estoy haciendo aquí, podemos decir que si nosotros teníamos cada 1.000 pesos de ingreso que aumenta, nuestro consumo aumenta 800 pesos. Esto viene de los esquemas anteriores. Entonces, si 800 pesos aumenta el consumo y 1.000 pesos aumentó el ingreso, nuestra propensión marginal a consumir va a ser 0,8 u 80%. Si ustedes quieren, pueden hacer la cuenta que de 25.000 a 28.000 de ingreso hay 3.000 dólares de aumento y nuestro consumo aumentó de 25.000. Recuerdan que en 25.000, nuestro consumo en 25.000 por aquí era 25.000, aumentó a 27.400. Quiere decir que aquí nosotros tenemos 2.400 de ingreso. Es decir, otra forma de calcular nuestra propensión marginal a consumo sería hacer 2.400 dividido 3.000. Eso tiene que dar 0,8. De hecho, es lo que yo hice para obtener esto. Bien, entonces, recuerdan ustedes la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, nosotros vamos a necesitar para nuestra ecuación de la recta, era consumo autónomo, nuestra función consumo, más C, que era la pendiente, por el ingreso. Nuestra pendiente es la propensión marginal a consumir, y la propensión marginal a consumir la hemos calculado en el ejemplo de Samuelson. Esto no está en Samuelson, lo estamos haciendo nosotros ahora, de esta manera. Nuestra propensión marginal a consumir es 0,8, o lo que es lo mismo decir que el 80% del ingreso se destina al consumo. Bien. Por carácter complementario, por definición de esta fórmula que he marcado en amarillo, si la propensión marginal a consumir es 0,8, nosotros ya podemos deducir que la propensión marginal a ahorrar, esto es una C chiquita, una C minúscula, la A minúscula, nuestra propensión marginal a ahorrar, el porcentaje del ingreso que se destina al ahorro es 0,2. Sumados ambos tienen que dar el 100% del ingreso. Bien. Vamos a avanzar un poco más para, deducidas nuestras propensiones marginal a consumir y ahorrar, vamos a tratar de deducir entonces ahora vamos a tratar de deducir lo que necesitamos para formalizar nuestra función consumo, que es el consumo autónomo. Bien, nosotros sabemos, por lo que acabamos de deducir, que la propensión marginal a consumir es de 0,8. Esto estoy haciendo aquí. Entonces, sabemos también que para un ingreso de 28.000 dólares,
el ingreso de $28.000 nos conducía a un ahorro de 600, por lo tanto, el ingreso, el consumo para un ingreso de $28.000 era de 27.400. ¿Recuerdan? Eso lo hicimos en esta parte de aquí. Entonces, es suma y resta simple, ¿verdad? Bien, si estos son los datos que conocemos, yo puedo decir que el consumo, que es $27.400, es igual al consumo autónomo, que es mi incógnita, más el 0,8%, que es mi propensión marginal a consumir, por el nivel de ingreso de 28.000. Bien, si hago estas cuentas y estas cuestiones y pasajes de término y todo esto, voy a llegar a aislar el consumo autónomo en 5.000. Entonces, esto quiere decir que mi función consumo va a tener explícitamente esta expresión. La función consumo que nosotros vemos aquí, esta función consumo del libro de Samuelson, se ajusta a la ecuación C igual a 5.000 más 0,8 del ingreso. ¿Está bien? Dejamos para después, si hay alguna pregunta, por favor la anotan, y vamos a avanzar en la clase. Vamos a probar, vamos a hacer una prueba de confirmación, no para el nivel de ingreso de 28.000, sino para el nivel de ingreso de 25.000. Sabemos que nuestra propensión marginal al consumo es 0,8, y para el ingreso de 25.000 nosotros sabíamos que el ahorro era 0. Por lo tanto, 25.000, vamos a deducir nuevamente para confirmar nuestro consumo autónomo, partimos de la ecuación de consumo que ya conocemos, vamos a poner una recta, partimos de la ecuación de consumo que ya conocemos y reemplazamos 25.000, que es el consumo para el ingreso de 25.000, recuerdan que no había ahorro, multiplicado por 0,8 y obtenemos el consumo autónomo. Esto se trata entonces, como en toda deducción, de dejar consumo autónomo aislado y vamos a encontrar que el 80% de 25.000 es 20.000. 25.000, que es el nivel de consumo, menos 20.000, que es el valor que obtenemos de aquí, nos hace concluir que nuestro consumo autónomo es de 5.000, el mismo que habíamos encontrado antes, por ende estamos seguros entonces que la ecuación de consumo nuestra se ajusta a esa forma. Hemos explicitado la función de consumo de esta economía. Bien, vamos a avanzar un poco más. Vamos ahora a deducir la función de ahorro. Como bien dice ahí, nosotros habíamos concluido, bueno, aquí lo hago de otra manera, nuestra función ahorro era de 0,20. Aquí llegamos por el lado de las propensiones marginales, por los incrementos. El incremento en el ahorro cuando incrementa el ingreso. Lo vamos a ir a buscar. Había una diapositiva que vi por ahí. Aquí, nosotros vemos que el ahorro se incrementa en 600 cuando el ingreso se incrementa en 6.000. El ingreso pasa de 25 a 28.000, es un 3.000 de incremento, y el ahorro pasa de 0 a 600. Quiere decir que son 200 pesos que se incrementa el ahorro cada 1.000 pesos que se incrementa el ingreso. ¿Se alcanza a ver? 200 pesos que se incrementa el ahorro cada 1.000 pesos que se incrementa el ingreso. Bien, si esto es así, volvemos a nuestra diapositiva donde estamos deduciendo la función de ahorro. Para un ingreso de 28.000 sabíamos que había un ahorro de 600, por lo tanto nuestra función de ahorro, recuerdan que tiene esta expresión, el ahorro es igual a menos el consumo autónomo más la propensión marginal a ahorrar multiplicada por el ingreso, y decimos entonces que para un ahorro de 600, compatible con un ingreso de 28.000, es igual a menos el consumo autónomo más el 0,2, el 20% de 28.000, que es nuestro ingreso de referencia. Haciendo las cuentas, llegamos a que el consumo autónomo es 5.000, por lo tanto, nuestra función de ahorro empieza a tener esta forma. 0,20, que es la pendiente y a su vez es nuestra A minúscula, y menos 5.000, no, prestar atención a que el ahorro empieza en desahorro, menos 5.000, que es
la obtención que hemos hecho de esta simplificación. Entonces ya tenemos nuestra expresión también de ahorro, es decir, hemos deducido del libro de Samuelson la función consumo que trabaja Samuelson en su ejemplo o en su ejemplificación, y hemos deducido la función ahorro. Nos queda asignar para cerrar nuestro modelo la inversión. Recuerdan que dijimos que la inversión era autónoma, es decir, que no dependía del nivel de ingreso, y entonces asignamos un valor de inversión de $3.000. No tiene, pueden asignar el valor que ustedes quieran. Yo elegí este valor por una razón, digamos, que después vamos a ver en la parte gráfica, pero se puede elegir cualquier valor para la inversión siempre y cuando sea razonable, tenga alguna relación con los valores de consumo y de inversión. Bien, entonces vamos a avanzar en lo que podría ser la construcción de una tabla a los efectos de visualizar, de acuerdo a nuestras ecuaciones y a los valores sensibles que hemos obtenido en esta ejemplificación, lo que sería la construcción de una tabla que después nos permita hacer analítica y gráficamente una interpretación de lo que es el sistema económico simple y su equilibrio. Bien, nosotros deducimos nuestro consumo autónomo, que era 5.000, nuestras propensiones marginales a consumir y ahorrar, y nuestra inversión autónoma, que era 3.000. Tenemos a su vez nuestras ecuaciones de consumo, que deducimos del ejemplo, de inversión, que es muy simple, y de ahorro, que se ajusta a esta expresión que tienen en celeste. De aquí, estas son las ecuaciones implícitas con las que estamos trabajando en nuestro modelo, y estas son las ecuaciones explícitas. Estas son explícitas, estas son implícitas. Cuando le hablen de ecuaciones implícitas, están expresadas de esta manera. Cuando le hablen de ecuaciones explícitas, van a estar expresadas de esta manera. Bien, de acuerdo a eso, yo entonces voy a poner una tabla en la cual en los títulos voy a poner ingreso, consumo, inversión, ahorro, consumo más inversión, que es demanda agregada, todos lo hemos venido analizando de esa manera, y bisectriz, que recuerdan que es la recta auxiliar que me permite hacer algunas cuentas. Bien, hecho esto, voy a asignar valores al ingreso, y voy a decir que para un ingreso de 0, vamos a nuestra función consumo y encontramos que se nos anula esto y entonces nuestro consumo nos queda en 5.000. Está marcado ahí. La inversión siempre va a ser 3.000. Noten que la inversión, sea cual sea el ingreso, no va a cambiar, por eso es autónoma. Y vamos a encontrar en el ahorro, si vamos a nuestra ecuación ahorro, que al ser ingreso 0 se nos anula esta parte del ahorro y queda en menos 5.000. Como está marcado ahí en rojo. Vemos que nuestro consumo más inversión va a ser de 5.000 más 3.000, 8.000. Y vemos que para valor de ingreso 0, nuestra bisectriz está en 0. Vamos a tomar cualquier valor al azar, por ejemplo, para valor de 30.000. En 30.000 nosotros podemos decir que si reemplazamos I por 30.000, tenemos 24.000 más 5.000, nuestro consumo va a ser de 29.000, nuestra inversión se va a mantener en 3.000, y si nosotros el 20% de, habíamos dicho, 30.000 es 6.000 menos 5.000, vamos a tener 1.000 pesos de ahorro. Es decir, vamos a estar a la derecha de lo que era nuestro punto digamos, de equilibrio entre consumo e ingreso. ¿Recuerdan? Cuando no hay ahorro. Y bueno, 30.000 sí es un valor que está a la derecha, por lo tanto vamos confirmando que nuestras deducciones están bien. ¿Por qué? Porque en 25.000, que no está tabulado, está entre 20 y 30.000, es el punto en que vamos a encontrar que nuestro consumo es igual a nuestro ingreso. Por lo tanto, el ahorro me va a dar 0. Nótese que pasa de negativo para 20.000 a positivo para 30.000 y el 0 queda en el medio. Digo, estos análisis que yo voy tratando de hacer es para que ustedes comiencen a controlar su propio trabajo el día que les toque hacerlo. Bien.
De esta manera, nosotros podemos decir entonces que aparecen algunos puntos sensibles. Vamos a entrenar el ojo de ustedes ahí y anoten qué les parece como puntos sensibles. Yo no los quiero inducir porque además estas tablas son a los efectos de construir gráficas, pero me interesa más llevarlos al análisis, al esquema analítico de determinación de equilibrios y demás cuestiones. Bien, dicho esto, construida la tabla con nuestra ejemplificación, insisto, siguiendo a Samuelson, vamos a poder entonces volver a definir en nuestra gráfica de nuestra función consumo, ahí lo tienen, para 25.000 el consumo es 0, empieza en 5.000, en el esquema que habíamos visto de Samuelson. Vamos a volver a verlo, a ver, perdemos un segundito más, pero lo vamos a volver a ver. Ahí les voy a marcar una cuestión que Samuelson no marca. Esta es la gráfica que van a encontrar en el libro de Samuelson. Ven que ahí está interrumpido, y aquí también, eso quiere decir que no se respeta, que está fuera de escala, por decirlo de alguna manera, y ven que el consumo no termina cortando al eje X. Si continuamos para acá, esto lo corta en 5.000. Eso es lo que descubrimos en esta clase, o lo que, más que descubrir, lo que concluimos a partir del análisis que presenta Samuel. Bien, volvemos a nuestra función de consumo, la graficada a partir de nuestras conclusiones. Perdón, y es esta, ¿verdad? Vemos claramente que obedece a una forma parecida a la que presenta la bibliografía. Luego vamos a la inversión, es horizontal, está nivelada a nivel a 3.000. Aquí no puse la bisectriz, no la necesitamos en principio, aunque siempre todo punto tiene alguna interpretación económica. En este caso es simplemente la presentación de la ecuación, de la función. Y en nuestro caso, la función de ahorro, que vamos a ver que inicia, aquí está el 0, inicia en menos 5.000, comienza a crecer, ahí en 25.000 está el punto de equilibrio, no es un equilibrio, sino es el punto en el cual el ingreso es igual al consumo. Por lo tanto, en esta zona vemos desahorro, y a partir de esta zona comienza el esquema de ahorro, o si ustedes quieren, el ahorro positivo y el ahorro negativo. A partir del punto 25.000 vemos esa situación. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora es entrenar y ejemplificar nuestra capacidad para comprender las cuestiones que tienen que ver con consumo, ahorro e inversión, que en el sistema económico simple son las variables sensibles que debemos determinar para ir llegando a lo que es el equilibrio del sistema, que en realidad es la clase de hoy. Bien, vamos a ir analíticamente a determinar nuestro equilibrio de sistema. Nosotros sabíamos que la oferta agregada es igual al producto y que el producto es igual al ingreso, lo vemos en la primera ecuación o en la primera identidad. Sabemos también que la demanda agregada, que vemos en la segunda identidad, la expresamos como consumo más inversión. Ambos, consumo e inversión, lo hemos definido en nuestro modelo hoy, lo hemos concluido incluso en el ejemplo. Y sabemos que nuestra primera expresión de equilibrio de nuestro sistema económico simple es oferta agregada igual a demanda agregada. Si la oferta está representada por el producto y la demanda agregada por el consumo más inversión, tenemos la expresión de nuestro equilibrio, ¿sí? Pero como nuestra función de consumo está dada por una ecuación que está relacionada con el ingreso, reemplazamos producto por su igual ingreso, ¿sí? Y sabiendo que la inversión no depende del ingreso, vamos a esta expresión que tengo aquí, que es ingreso, reemplazando a su equivalente producto, es igual a consumo más inversión. Bien, ¿qué hago luego? Bueno, reemplazo consumo por la ecuación que encuentro aquí, que es la explicitada, y entonces
reemplazo inversión por la ecuación que encuentro ahí, que es la explicitada, todavía la función implícita extendida, digamos, y haciendo unos artilugios, pasando la parte que está ligada al ingreso al otro miembro y sacando factor común de esta expresión, nos va a quedar ingreso menos propensión marginal a consumir por el ingreso igual a consumo autónomo más inversión autónoma. Luego sacamos factor común ingreso y nos queda la expresión que veo aquí, esta expresión que veo aquí, y luego paso dividiendo este 1 menos propensión marginal a consumir, que 1 menos propensión marginal a consumir, sabemos que es la propensión marginal a ahorrar, que está multiplicando el ingreso, lo paso dividiendo y encuentro una de las formas o la forma en la cual nosotros podemos dar expresión teórica a nuestro equilibrio. Y es cuando el ingreso es igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, multiplicada por los valores de consumo autónomo o inversión autónoma. Estos valores que me determinarían en mi ejemplo, el ejemplo de Samuelson que vengo siguiendo, ya los tengo todos, por lo tanto, ya podría analíticamente encontrar un valor del ingreso de equilibrio. ¿Se entiende? Bien. Desde el punto de vista gráfico, lo que yo voy a decir, aquí disculpen que está fuera de escala, este es un gráfico que van a encontrar en DeSantis. Yo tengo mi función de inversión, de la misma manera que tengo mi función de consumo, y la suma de mi consumo más inversión me hace obtener la demanda agregada o consumo más inversión. Entonces, sé que voy a encontrar el equilibrio, lo dijimos en la clase pasada, en el punto en el que mi demanda agregada se corta con la bisectriz porque me va a proyectar sobre el ingreso un valor que es igual al que me va a proyectar sobre el gasto de consumo más inversión. ¿eh? Aquí tengo el valor de gasto y ese va a ser el punto entonces en que la oferta agregada se iguala con la demanda agregada. Esa sería la expresión gráfica de lo que yo acabo de encontrar en la diapositiva anterior, que no es otra cosa que el equilibrio del sistema económico simple. Bien, yo ahí he marcado que desde el punto A, que es el nivel de ingreso o producto, su equivalente de equilibrio, hacia la izquierda, podemos observar que la demanda agregada viene por encima de la bisectriz. La demanda agregada hasta el punto E viene por encima de la bisectriz. ¿Sí? ¿Se entiende? Si la demanda agregada es superior a la oferta agregada, estamos en un exceso de demanda. A partir del punto A, hacia la derecha, la demanda agregada pasa a estar por debajo de la bisectriz. Vamos a marcarlo con otro punto. Este punto amarillo, o esa puntualización amarilla, marca que la oferta agregada está por encima de la demanda agregada. Por ende, entonces, nos encontramos en el espacio del exceso de oferta. Lo que nos va a decir la teoría económica es que cuando hay y es uno de los aportes que nos deja Keynes, es que la economía no va a estar siempre tendiendo al equilibrio, sino que se va a encontrar fluctuando entre dos extremos, un extremo que tiene que ver con el exceso de demanda que va a acarrear los problemas de inflación y el otro extremo que tiene que ver con los excesos de oferta que va a acercarnos a los problemas de lo que se llama paro, desempleo, caída del nivel de actividad. Bien, si esto se entendió, vamos a hacer una diapositiva más donde vamos a obtener el valor de equilibrio por el término de oferta y demanda agregada en el ejemplo que estamos visualizando. Nosotros partimos de oferta agregada igual a producto igual a ingreso, de la misma manera que lo anterior. Vemos que la demanda agregada la definimos como consumo más inversión y expresamos nuestra ecuación de consumo y nuestra ecuación de inversión y reemplazamos. A partir de ahí vamos a visualizar y decimos que ingreso es igual a consumo más inversión, lo que es lo mismo que decir que ingreso, la expresión que está acá, es igual a 5.000
más 0,8 del ingreso, hasta ahí va el consumo, más 3.000 que es la inversión. Entonces, volvemos a pasar el término que está asociado al ingreso completo, hacia el otro miembro, y me queda la expresión ingreso menos 0,8 del ingreso igual a 8.000, que no es otra cosa que la suma de 5.000 más 3.000, y esa suma, digamos, sacando factor común y pasando lo que está multiplicando al otro miembro dividiendo, nos va a quedar que 8.000 dividido 0,2, que es 1 menos 0,8, me da 40.000 como el ingreso de equilibrio. O sea, obtengo, en términos de oferta y demanda agregada, la resolución de que el ingreso que me equilibra, es decir, que me iguala la oferta y la demanda agregada, es de 40.000. Bien. En el ejemplo que vimos nosotros, también lo podemos, recuerdan, esto en términos de oferta y demanda agregada, ahora lo vamos a ver en la segunda forma, que era por la deducción de la fórmula que hicimos, 1 sobre 1 menos C por consumo autónomo más inversión autónoma, llegamos a expresiones muy similares, aquí lo ven, 1 dividido 0,20 por 8.000, es 5, 1,020 es 5, por 8.000, que es consumo autónomo más inversión autónoma, llegamos al mismo valor de 40.000, que es nuestro ingreso de equilibrio. Bien. Si lo quieren ver en términos no a escala, siempre recuerden, no a escala, en la gráfica de Santi, después hay al final un gráfico a escala, van a ver que el valor de 40.000 es el punto en el cual se me iguala la demanda agregada, que recuerden que es la demanda para consumo y la demanda para inversión, con la oferta agregada que en el gráfico está representada por la proyección de la bisectriz. Cuando la demanda agregada, que la mido generalmente como gasto, aquí voy a ver consumo, aquí voy a ver inversión, acá voy a ver ahorro, en el eje Y, se cruza nuestra demanda agregada con nuestra bisectriz, proyecta nuestro nivel de ingreso de equilibrio. Bien. Vamos a ir entonces a la deducción de la otra forma de expresar nuestro nivel de ingreso de equilibrio, podemos decir, o el equilibrio de nuestro sistema, que es el esquema ahorro-inversión. Partimos, si ustedes quieren, de oferta agregada y demanda agregada, y para no complicarlo, la ecuación 1 que teníamos, que era el ingreso igual a consumo más inversión, por el lado de la expresión de oferta agregada y demanda agregada, y también sabemos, porque lo dijimos, que desde el punto de vista del ingreso, las familias pueden consumir o ahorrar. Bueno, reemplazamos consumo más ahorro por su igual ingreso en esta expresión y encontramos esta expresión. El consumo más el ahorro es igual al consumo más inversión. Aquí es lo que hacíamos simplificando y encontramos la expresión de ahorro igual a inversión como de manera analítica, como expresión de otra forma de ver el equilibrio de nuestro sistema. En la gráfica, nosotros decíamos que teníamos una ecuación de ahorro que se ajustaba a esa forma y teníamos una ecuación de inversión que era no dependiente del ingreso, que la ven aquí. El ahorro tiene una pendiente positiva porque es la propensión marginal a ahorrar. La inversión no tiene pendiente en este caso porque no depende del ingreso. Nosotros vemos el ingreso en el eje X, el ahorro, la inversión en el eje Y, y partíamos de valores negativos en el ahorro. Ahí está el 0, valores por debajo, si ustedes quieren, de desahorro. Bien. Esa expresión teórica de una forma distinta o alternativa de ver el equilibrio en el sistema, esta vez en el esquema ahorro-inversión, nosotros la podemos llevar al ejemplo. Sabemos que el ahorro lo tenemos expresado como, lo tenemos identificado con esa expresión. También sabemos que 1 menos C es 0,8, por lo tanto 1 menos C es 0,2, que habíamos definido como A, la propensión marginal a ahorrar. Entonces, si vamos explicitando nuestras funciones y ejemplificando en los valores que venimos trayendo
del libro de Samuelson, encontramos estas dos expresiones que vamos a igualar para obtener nuestro equilibrio. Entonces, el ahorro, que es menos 5.000 más 0,2 del ingreso, es igual a la inversión, que es de 3.000. Haciendo nuestros artilugios matemáticos ya conocidos, llegamos a una expresión de estas características. El 20% del ingreso significa estos 5.000 que están restando aquí pasan sumando al otro miembro y entonces obtenemos la expresión 8.000. Y luego pasamos dividiendo el 0,2 que está multiplicando aquí y tenemos la expresión de que el ingreso se va a hacer igual a 8.000 dividido 0,2, que es la propensión marginal a ahorrar, y vamos a llegar a la expresión de que en el esquema ahorro-inversión volvemos a encontrar 40.000 como la expresión del ingreso que nos marca el punto de equilibrio. Bien, en la gráfica nosotros tenemos los 3.000 de inversión aquí, los 40.000 de ingreso, y en 40.000 y 3.000 es el punto en donde se cortan el ahorro y la inversión, que es lo que refleja el equilibrio en nuestro sistema, en nuestro ejemplo, ¿verdad? Bien, si todo está entendido de esta manera, vamos a avanzar una diapositiva más, y esta es la expresión, digamos, de nuestro ejemplo, hecho en un gráfico que está a escala. Tienen marcado aquí a los 45 grados la bisectriz con un color casi negro, muy oscuro. Noten que la gráfica tiene un punto cero y admite valores negativos porque nuestro ahorro, que está en verde, ustedes lo ven ahí al ahorro en verde, y aquí lo tienen marcado como ahorro, parte de un valor negativo. Yo estoy marcando todo con rojo, pero he definido los distintos colores para cada una de las. Nuestro ahorro se va a cortar con la inversión de 3.000 en 40.000 y nos marca la segunda alternativa. Aquí está marcado las dos formas de equilibrio que coinciden claramente en el esquema demanda agregada, oferta agregada. Cuando la demanda agregada corta la bisectriz, marca el nivel de ingreso de equilibrio de 40.000. Y en el esquema ahorro-inversión, cuando el ahorro corta la inversión o la inversión corta el ahorro, marca el mismo nivel de ingreso de 40.000 como el punto de equilibrio. Las ecuaciones representan en esta gráfica la tabla que de hecho la hice sobre la base de esa tabla que construimos hace unas diapositivas atrás. Noten también el punto sensible de 25.000 que se encuentra ahí. Vamos a borrar y vamos a remarcar. El punto 25.000 se encuentra ahí, donde yo estoy marcando la flecha roja. Ese punto de 25.000 proyecta a nivel de cero el ahorro, es decir, en el punto 25.000 el ahorro se hace cero. Quiere decir que en ese punto que estoy marcando ahí, el consumo es igual al ingreso. Es decir, todo el ingreso se destina a consumo. Notarán que en el eje Y, gráfico consumo, inversión, ahorro y demanda agregada, son los valores, y en el eje X, el ingreso. Los distintos niveles de ingreso van marcándome el valor de las distintas ecuaciones que estoy utilizando, y ahí he graficado el nivel de ingreso de equilibrio, en los dos términos que lo podemos ver, oferta agregada y demanda agregada. Entonces decíamos, a la izquierda de 40.000, ingresos menores a 40.000, vamos a decir, para ingresos menores a 40.000, lo que vamos a tener es un exceso de demanda. Vemos que la demanda agregada corre por encima de la bisectriz. Si ustedes quieren, vemos que la inversión, que es un concepto de demanda, viene por encima del ahorro. Hay un exceso de inversión o un exceso de demanda agregada. Y en valores que están hacia la derecha de 40.000, lo que tenemos es un exceso de oferta, o vemos que el ahorro pasa a estar por encima de la inversión. Bien. Dicho todo esto, expresado el equilibrio en el sistema económico simple,
vamos a avanzar un poco más en la clase. Y vamos a ver si puedo vamos a introducir un nuevo concepto o una nueva conceptualización que es el multiplicador de la inversión. Ahí vamos a tratar de identificar qué es esto del multiplicador de la inversión. Bueno, hay pocos ejemplos en las ciencias, de hecho son los que se buscan, de efectos que, dado un impulso inicial, la resultante sea superior. A ver, para que la producción de una energía sea económica, el gasto en el que incurro para generarla tiene que superar los beneficios que me genera, que me produce esa generación. Hay conceptos que vienen de la física que tiene que ver con la entropía, la tendencia a quedarse quieto. Es muy difícil encontrar casuística en la cual, insisto, un impulso inicial supere los resultados a ese propio impulso, el valor de ese propio impulso. Uno de los ejemplos que encontramos es esta conceptualización del multiplicador que nos deja Keynes y las discusiones que hay detrás del multiplicador. Para Samuelson, yo he citado ahí, el multiplicador es una teoría económica que se utiliza para explicar cómo se determina el producto en el corto plazo. Para De Santis, que ha hecho un libro, el nombre de multiplicador proviene del hecho de que cada cambio de $1 en gastos exógenos, como la inversión, recuerden que definimos la inversión de manera exógena, es decir, no depende del ingreso, lleva a cambios más que proporcionales en el producto o el ingreso. Es decir, lo que estamos diciendo es, si nosotros movemos la inversión, reflejen la conceptualización de inversión, como la tenemos estudiada, es una recta paralela al eje X, no depende del nivel de ingreso, pero Keynes descubre que en nuestro sistema económico simple se va a visualizar mucho más fácilmente, por eso, entre otras cosas, el motivo de no complicarla todavía, es que ese multiplicador de la inversión nos va a reflejar que un cambio en la inversión, que es un gasto exógeno, va a generar cambios más que proporcionales, mayores, en nuestro nivel de producto o ingreso, que son equivalentes. Esa es la conceptualización. Vamos a poner algunos supuestos simplemente para eliminar complicaciones, que los salarios, los precios son fijos, es el primer supuesto, para poder aislar y visualizar el efecto multiplicador, y que hay recursos ociosos en la economía. Una de las cosas que yo omití decirles y que vamos a volver aquí para explicar esto de los recursos ociosos, es que este equilibrio que nosotros hemos determinado en nuestro ejemplo aquí, de 40.000, el equilibrio de 40.000, que nosotros hemos identificado en nuestro ejemplo, no nos marca que existe plena utilización de recursos. Cuando recuerdan frontera de posibilidad de producción, este esquema de 40.000 puede o no estar en la frontera. Pero nosotros podemos pensar tranquilamente que nuestro sistema económico tiene una frontera que podríamos decir, hay un nivel de ingreso que es el que me marca la plena utilización de los recursos de manera eficiente. Por supuesto que ese nivel de ingreso no puede estar a la izquierda. Recuerdan que si estuviera a la izquierda, valores de ingreso o de producto menores de 40.000, nosotros estaríamos en un punto inexistente, estamos haciendo algo mal. Nosotros vamos a buscar el valor de pleno empleo, el valor de la frontera en un nivel a la derecha yo lo he marcado ahí con rojo, a la derecha de nuestro nivel de ingreso de equilibrio. Por lo tanto, nuestro sistema
se encuentra en este ejemplo debajo, en un punto ineficiente, aunque equilibrado. Este es un punto ineficiente y equilibrado. Hay un equilibrio entre oferta y demanda, pero no se está utilizando eficientemente toda la dotación de recursos que dispone el sistema. Eso se daría si llegamos a este nivel de ingreso de pleno empleo. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos un ingreso de equilibrio, pero también existe un nivel de ingreso de pleno empleo que está a la derecha de nuestro ingreso de equilibrio. Lo que nos está diciendo que para ver el efecto del multiplicador tenemos que encontrarnos con recursos ociosos en la economía, como sería este nuestro caso. Bien, vamos a volver entonces al esquema de multiplicador de inversión. El hecho de que haya recursos ociosos en la economía nos posibilita este análisis. Y ahí yo escribí una cuestión más, que es que se omite la función de la política monetaria, o sea que se supone que los mercados financieros no reaccionan a los cambios de la economía. Y bueno, ya habíamos dicho que no hay comercio ni finanzas internacionales. Al no tener relaciones con el resto del mundo, estos dos supuestos eh, los hemos sacado desde el inicio aquí, de la misma manera que al no haber un banco central, no hay política monetaria. Dijimos, hay dinero, pero no hay política monetaria, por lo tanto, no reacciona ante lo que nosotros hacemos, que es nada más que un cambio en la inversión. Bien, vamos a ver una diapositiva más, donde explicitamos que el concepto de multiplicador de la inversión que nos da Keynes es un concepto que tiene que ver con el incremento en la inversión, perdón, decía Keynes nos lea, el incremento en la inversión cuando cambia. Nosotros lo vemos ahí está expresado como derivadas, incremento en la inversión cuando cambia el ingreso. Esto lo vamos a llamar mu, y es el multiplicador de la inversión. Bien. Nosotros lo que vamos a visualizar es justamente ante un cambio en la inversión, cómo cambia el ingreso. Nos va a dar la porcentualidad, si usted quiere, o la cantidad de veces que cambia ese concepto. Ahora vamos a ver de dónde se obtiene y cómo se calcula esta situación. Me parece que por ahí dije el incremento de la inversión cuando cambia el ingreso y el incremento del ingreso cuando cambia la inversión. Lo debemos entender de esa manera, no recuerdo bien cómo lo digo. Bien, vamos a una diapositiva más y vamos a obtener de manera analítica el multiplicador de la inversión para el sistema económico simple. Bueno, como siempre, partimos de nuestra equidad de ingreso igual a producto. Tenemos la misma expresión del consumo. Esto está en particular sacado del libro de Santis. Tenemos la inversión como autónoma y tenemos nuestro esquema de equilibrio de ingreso igual a consumo más inversión. Vamos reemplazando, es un trabajo que ya hicimos en las diapositivas anteriores, y encontramos este cociente de 1 sobre 1 menos C, que multiplicado por el consumo autónomo y la inversión autónoma nos dan equilibrio del sistema, pero por otro lado, esa expresión 1 sobre 1 menos C en el sistema económico simple nos refleja el valor del multiplicador de la inversión. Este es multiplicador de la inversión. Bien, vamos a reflexionar un poco. Ahí vemos que es muy simple, porque el sistema es muy simple, y que tenemos dos valores positivos, 1 y 1, o sea, el mismo valor, pero un 1 como numerador y la expresión 1 menos C como denominador. Entonces vamos a tratar de ver, habíamos dicho ya algo sobre esto, ¿qué es C? C habíamos definido que era la propensión marginal a consumir. O si ustedes quieren, el porcentaje del ingreso que se destina al consumo. El incremento del consumo cuando incrementamos el ingreso. Distintas formas de visualizar
esta expresión, 1 sobre 1 menos C. Esta expresión C, o propensión marginal a consumir, vamos a tratar de deducirla desde la lógica. La propensión marginal a consumir es un porcentaje del ingreso. Y la pregunta es, ¿podemos destinar más al consumo de lo que tenemos como ingreso? O sea, a lo sumo podemos destinar todo el ingreso a consumo, pero no podríamos en primera instancia mantener en el término de un año niveles, porcentajes del ingreso destinado al consumo superiores a 1. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir va a ser menor o igual a 1, al 100% del ingreso. Y desde ese mismo punto de vista, podemos no destinar nada al consumo, pero no tendría sentido valores negativos. Por lo tanto, nuestra propensión marginal a consumir va a ser un valor mayor o igual que 0. Nuestra propensión marginal a consumir va a ser un valor mayor o igual que 0, menor o igual que 1. No tiene demasiado sentido que analicemos el 0 en particular, y por los estudios empíricos que se han hecho de el porcentaje del ingreso que se destina al consumo, esto siempre está por encima del 50% en todas las sociedades. Yo refería en la clase anterior a Barbancho, que es un español que ha hecho estos estudios, y a Ricardo Panza, creo que les definía como personas que pueden googlear y han hecho trabajos, en el caso de Barbancho, sobre la economía española, la propensión a consumir, o la función consumo de la economía española, y en el caso de Panza de Argentina. Pero, digo, empíricamente podemos concluir que las sociedades destinan porcentajes que están entre el 70 y el 90% del ingreso a el consumo, pero sin dudas es un valor que es superior a 0 e inferior a 1. Bien, entonces, si nuestra expresión que tenemos aquí como multiplicador en su denominador tiene propensión marginal a consumir, y esta es un valor que va a estar entre 0 y 1, 1 menos un valor que va a estar entre 0 y 1, va a dar generalmente un valor positivo, salvo que esto sea 1, ¿verdad? Con lo cual, si la propensión marginal a consumir fuera 1, 1 menos 1 es 0, y entonces se indetermina nuestro esquema. Se indetermina. También nos induce a pensar que en la medida en que aumenta la propensión a consumir, nuestro valor del multiplicador va a ser mayor, y en la medida que disminuye nuestra propensión a consumir, el valor de nuestro multiplicador va a ser menor. Esto lo podemos pensar. Dividiendo 1 por un numerador cada vez más grande, vamos a obtener un valor más chico, y dividiendo 1 por un valor cada vez más chico, vamos a obtener un resultado cada vez más grande. Estas son conclusiones que nos deben inducir a pensar el impacto que la inversión va a generar en el nivel de producción o de ingreso. El valor del multiplicador mide exactamente eso. El impacto en el ingreso que genera un cambio, un aumento en la inversión. También una disminución. Bien, en nuestro ejemplo, nuestra propensión marginal a consumir sabemos que era 0,8, por lo tanto, la expresión nos va a quedar 1 sobre 1 menos 0,8, que va a dar 1 sobre 0,2, un multiplicador de 5. Es decir, hallar un multiplicador con un valor de 5, obviamente positivo, implica que por cada peso que aumente la inversión, voy a obtener un aumento de 5 veces en el ingreso. ¿Se entiende? Bien, si esto se entiende, vamos a plantear en nuestro sistema, un supuesto, y ahí lo escribimos como que suponemos que aumentamos la inversión, que recuerdan era de 3.000,
a una inversión prima, una nueva inversión de 4.000, lo que significa un incremento en la inversión, significa un incremento en nuestra inversión de 1.000. Podemos hablar de $1.000. La inversión que teníamos en 3.000 pasa a 4.000. Nosotros, si hacemos eso, podemos intuir vía el multiplicador cuánto va a ser nuestro incremento en el ingreso. Si tenemos un multiplicador que es 5, recuerden que el valor 5 lo obtuvimos porque tuvimos que definir la propensión marginal a consumir, y nuestro incremento en la inversión es de 1.000, nosotros podemos concluir que el incremento en el ingreso va a ser el multiplicador por el incremento en la inversión. Sabemos que el multiplicador es 5, sabemos que el incremento en la inversión fue de 1.000, debemos esperar un incremento en nuestro ingreso de 5.000, o lo que es lo mismo, si el ingreso anterior era de 40.000, nuestro nuevo equilibrio lo tendríamos que hallar en 45.000, vía el simple análisis del multiplicador. Es decir, estoy diciendo que si nosotros conocemos el valor de la inversión, que no depende del ingreso, conocemos el valor del porcentaje del ingreso que la sociedad, que el sistema destina al consumo, podemos saber que si la inversión aumenta, por esa vía debemos esperar un aumento equivalente al valor del multiplicador en nuestro ingreso de equilibrio. Bien, vamos a comprobar esto que estamos diciendo de esta manera. En términos de oferta y demanda agregada, bueno, volvemos a nuestra expresión, nada más que esta vez reemplazamos la inversión original por la inversión nueva, que es de 4.000, ahí lo están viendo, está marcado incluso con otro color, y si hacemos las cuentas y las hacemos bien, llegamos a la expresión 9.000 dividido 0,2, que es 45.000. En términos de ahorro-inversión, llegamos a lo mismo, nada más que es más simple. Esta es la expresión de ahorro que no cambió en nuestro esquema. Esta es la expresión inversión que está con otro color. Ahí pueden ver la expresión inversión con otro color, que es la nueva inversión de 4.000. Y bueno, 5.000 que están restando pasan sumando, 0,2 que están multiplicando pasa dividiendo, y obtenemos los 45.000 de nuestro nuevo ingreso. Esta nueva digamos, esta nueva inversión, que aumentó en 1.000, generó un incremento en el ingreso de 5.000. Y esto se debe al efecto del multiplicador, que, dada la propensión marginal a consumir de 80%, nos da un incremento de 5 veces, o un multiplicador de 5. Bien, aquí he puesto con otro color, de manera gráfica, no a escala, las conclusiones del multiplicador. Nosotros podemos ver, y he puntualizado como 1 aquí, el incremento en la inversión, que lo ven con rojo ahí, que es de 1.000, o sea, pasa de la inversión inicial a la inversión prima, sube y se mantiene horizontal, es decir, se mantiene independiente del ingreso, para cualquier nivel de ingreso, que creció en 1.000, y podemos ver tanto en el eje de gasto como en el eje de ingreso incrementos de 5.000, que están reflejados por el aumento de la demanda original. Esta es la demanda agregada original, y esta es la demanda agregada prima, esta que está relacionada con la inversión prima. Bien, podemos concluir entonces que un incremento de 1.000, vía efecto del multiplicador, de 1.000 en la inversión, obtiene un incremento de 5.000 en el nivel de ingreso, o en el nivel de gasto agregado, si ustedes quieren, mirado por el otro lado. Bien, esa es la conclusión. Hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. A ver si hay algo más. No, terminamos aquí. Ahora vamos a ir a la sala para preguntas o lo que ustedes necesiten hacer, y para programar cómo van a seguir las clases de aquí en adelante. Bien. Sí, Gonzalo, lo escucho.
Profe, mi pregunta es, no entendí cómo sacó la función de consumo. ¿Cómo No hizo para entendí, obtenerla? perdóneme, ¿no entendió cómo obtuve la función de consumo? Sí, ¿En qué parte? ¿Cómo la deducimos es- de, estaba en la del mismo? diapositiva, creo, de consumir y ahorrar. A consumir y ahorrar, creo que era el título de la diapositiva. Bueno, lo vamos a tratar de Era, yo la copié, decía 600 igual a menos consumo autónomo más 0,2 por 28.000. no, eso me parece que debe ser la función de ahorro. A Ah, sí, ver, esa es la de ahorro, perdón. la de consumo es 5.000 más 0,8 del ingreso. Sí, 0,8 sería el ingreso, no es por ingreso. Sí, sí, 0,8 por ingreso, claro. Sí, lo que yo no entendí es cómo lo obtuvo, cómo hizo para llegar a esa función. Bueno, para no volver a expresarlo, le voy a hacer aquí en el pizarrón una explicación, a ver si puedo compartir la pizarra, sí. Nosotros sabemos que, a ver si puedo aquí graficar, ¿m? Sabemos que, a ver, vamos a poner aquí un par de ejes cartesianos y vamos a mirar aquí el consumo y aquí vamos a ver el ingreso, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el consumo era una función recta que estaba en función del ingreso, ¿sí? Dependía de los niveles de ingreso y cuya pendiente era positiva porque podíamos concluir que a medida que aumentábamos el ingreso, nosotros obteníamos valores de consumo superiores. Es decir, que imaginemos que tiene una pendiente de esta característica nuestra función consumo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Sí, Bien. Esa función consumo, como, como cualquier recta, tiene dos variables. ¿M? La variable independiente es el ingreso, la variable dependiente es el consumo, y tiene dos parámetros. Un primer parámetro que es cuando la función consumo corta al eje, o cuando la recta corta al eje X, que nosotros llamamos consumo autónomo, y una pendiente de esta recta que nosotros llamamos C o propensión marginal a consumir. ¿Sí? sí, La y disculpe, profe, pendiente, el ¿sí? consumo autónomo sería, El ¿qué consumo sería autónomo es el valor cuando, imagínense que el valor cuando el ingreso se hace cero, el valor que adopta el consumo es el valor de consumo autónomo. Cuando eh, tiene presente la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Entonces, cuando la variable independiente toma valor cero, el valor autónomo es el valor que queda en ese caso particular. Para cuando el nosotros, ingreso es cero? Dijo. cuando el ingreso es cero, nuestra variable independiente es la que nosotros asignamos valores en la recta. Estábamos tratando de encontrar la ecuación de la recta de consumo, ¿recuerda? Sí, sí. Entonces, cuando el ingreso se hace cero, el valor que adopta el consumo, que llamamos consumo autónomo, es la ordenada al origen. Este es el eje de ordenadas, y el C es el eje de ordenadas y el I es el de abscisas. Nuestra ordenada al origen, nuestro consumo autónomo en el ejemplo económico que estamos viendo, de nuestra función, es la ordenada al origen. Cuando el ingreso es cero, el valor es equivalente al consumo. El consumo toma el valor del consumo autónomo. Y luego, la pendiente de esta recta es la propensión marginal a consumir, que no es otra cosa que el incremento en el consumo cuando incrementamos el ingreso. ¿Mm? Esto es la pendiente de esta recta, sabemos que es positiva, y no es otra cosa que para este nivel de ingreso y para este nivel de ingreso, este me marca el incremento en el consumo y este me marca el incremento en el ingreso. ¿Eh? De aquí a aquí,
es el incremento en el ingreso, de aquí a aquí es el incremento en el consumo. De la relación entre estos dos conceptos, que los tenemos aquí, obtenemos la pendiente. Bueno, esa es la deducción de manera teórica que le puedo decir de la función de consumo, en el sistema simple, por supuesto. Partimos de que una función que depende del ingreso, partimos que es una recta, que como tal tiene una expresión que es C es igual a consumo autónomo más C por I, donde consumo autónomo es la ordenada del origen en el esquema de recta, en nuestro esquema, y C minúscula es la propensión marginal a consumir, que es la pendiente de nuestra recta. Y ahí tenemos los elementos más o menos para obtener la ecuación. ¿Está claro? Si no estuviera claro, le pido que repase la conceptualización de matemática que dimos en las primeras clases, porque se desprende de ahí. Es nada más que análisis de la ecuación de la recta y aplicación a la casuística que nos presenta Samuel. Bueno, ahí estaría también cómo sacar la función de ahorro, profe. El mismo esquema, nada más que la función de ahorro nos ayudamos con que la propensión marginal a ahorrar es el complemento a 1 de la propensión marginal a consumir. ¿Sí? Que lo único que cambiaría sería que, digamos, se mete el ahorro se mete el consumo marginal negativo, digamos. No, es muy importante, Gonzalo, que usted especifique los términos. Consumo marginal no existe. Si lo dije, me equivoqué, pido disculpas. Consumo autónomo, perdón. Autónomo, bien. Claro, el consumo autónomo recuerda que tenía la expresión de un nivel de consumo que era desahorro en el caso de la función ahorro. Es menos consumo autónomo. Nuestra ecuación de ahorro, bueno, discúlpenme que me cuesta escribir, va a partir del desahorro que nos genera a nivel de ingreso cero el nivel de consumo. Si sigue las clases lo va a ver. Incluso les digo, para usted y para los que tienen preguntas, que tenemos previsto a partir de la clase que viene hacer la ejemplificación, que les recomiendo a quienes tengan tiempo que la vayan haciendo para facilitar, que está colgada en el AU24 la ejercitación adicional de macroeconomía. La hagan hasta donde llegue. En la clase que viene tenemos previsto dar algo de matriz de insumo-producto. Insisto en que habría que repasar la circulación de un bien en la economía de De Santis y la matriz de insumo-producto del sistema simple. Eso vamos a ver un poco. Y también vamos a hacer ejercitación básica, práctica del sistema económico simple de conceptos macroeconómicos como estamos haciendo ahora. Ok, Bien. está bien. Dejo de compartir, volvemos al aula. Si hay más preguntas, por favor levanten la mano. No sé qué hora es. Bueno, estamos 18:33. Si hay más preguntas, estoy viendo por ahí que hay, no, en el chat tengo preguntas. Alguien me pregunta, bueno, me avisa que la foto que estoy viendo no es la de él, y para toda esta unidad que estamos viendo se ven los libros de Samuelson, Mankiw y de Santis. Sí, básicamente yo fui diciendo que Lourdes Roldán, que seguía a Samuelson y de Santis, menos a Mankiw en esta clase de hoy. Bueno, si no hubiera más preguntas, entonces vamos a dar por finalizado. No quiero, repasemos. Lo que hemos dado hoy y en la clase anterior es el sistema económico simple, los conceptos relevantes para la primer brecha del modelo de 3 brechas, que es el sistema económico cerrado, sin sector público y sin sector externo. Vamos a presentar en la clase que viene una ejercitación básica para comprender matriz de insumo-producto, que estuvo dado en la clase anterior.
y macroeconomía básica, que es esta clase. Luego de eso, está previsto hacer un apoyo para el TP4, y posteriormente a eso, sí me acuerdo del video, Luana, posteriormente a eso vamos a abrir nuestro sistema, es decir, vamos a incorporar el sector externo. Vamos a ver desde el punto de vista conceptual dónde se refleja el sistema contable que se llama balanza de pagos, los distintos componentes de la balanza de pagos, las distintas formas en que entendemos el comercio internacional, y después vamos a ver el impacto en nuestro sistema, en nuestro modelito de abrir la economía. Así que bueno, si no hay preguntas, estamos... ¿Sí? Hola, Julián. Julián, ¿cómo andás? Sí, bien, todo bien. No, quería avisar a los chicos, ya que estamos. Yo también Dale. voy a estar haciendo un ejemplo de lo que vimos hoy, vía video o vía Zoom. Todavía no lo tengo decidido, pero que se queden tranquilos que ejemplos de esto y todo lo que son graficar y todo eso va a estar, lo van a poder entender bien con la clase que va a dar Camila también, capaz la clase que viene, un ejemplo o mi tutoría que se va a entender. Quédense tranquilos que si se les complica el tema de encontrar las funciones de consumo, de ahorro, etcétera, va a haber apoyo para eso. Así que se queden tranquilos por ese lado. Bueno, sí, hay una recomendación que yo les daría, que es que para comprender, para manejar estas situaciones, no queda otra que sentarse y hacerlo. Es decir, darle vueltas, vueltas, vueltas hasta que comprendemos. Y fundamentalmente el error que les pido que no cometan es el de tratar los valores o los conceptos que están visualizando en los esquemas presentados en las ecuaciones como C sub A, es consumo autónomo. Eso va a evitar, por ejemplo, el error de hace un rato de consumo marginal. Acostúmbrense a conceptualizar, a incorporar el concepto y no la letra. Porque si no, después no van a saber lo que están haciendo. Entonces después, por ejemplo, yo en la medida que fui avanzando la clase, les iba diciendo, bueno, esto es coherente porque, por ejemplo, podemos encontrar por debajo del nivel de ingreso de equilibrio desahorro, o podemos encontrar el nivel de equilibrio en un nivel de ingreso que es compatible con lo que estamos calculando. Eso es muy importante a los efectos de orientarse, de no perder de vista, de no perderse en la matemática, digámoslo de esa manera. La matemática de esto no es muy complicada, entiendo que se les puede hacer complicada por falta de gimnasia, pero la gimnasia es simple, la aritmética, la álgebra que usamos acá es muy, muy sencilla todavía, después se va a complicar un poquito más, quizá no tanto en este curso, pero en los cursos que vienen. Pero bueno, es importante que vayan adquiriendo la gimnasia para poder encontrar la resolución correcta y a partir de ahí la interpretación económica que nos da esa resolución. ¿Se entiende? Bien. Bueno, si nadie tiene más, no sé, Camila, si estuviera Pedro o Julián, damos por finalizada la clase entonces y nos vemos el jueves. Bueno, muchas gracias, que sigan bien.